Hola chicos, chicas de la clase. Vamos a comenzar el tema 15 llamado el proceso de transición hacia la democracia y la Constitución del 78. Todos conocidos por la transición, sería la transición española. Bueno, pues es el tema que viene después de la dictadura franquista, con la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75. Vamos a ver qué ocurre tras la muerte de Franco el 20 de noviembre del 75. Pues bueno, ya vimos cómo Franco dejó como sucesor, como jefe de Estado, a Juan Carlos I. Sería el rey, ¿vale? Tuvo que jurar los principios fundamentales del movimiento y va a suceder a Franco tras la muerte de este. El- la sociedad, la oposición, los partidos políticos, pues estaban un poco a la expectativa y no se fiaban mucho del monarca. Muchos querían que se volviera a la situación anterior al periodo franquista, ¿vale? Pero bueno, se va a producir ahí una situación de incertidumbre durante unos años y finalmente pues va a triunfar el proceso de transición, que es el paso de esta dictadura hacia la democracia, ¿eh? Con sus puntos negros, con sus épocas oscuras, pero finalmente vamos a alcanzar lo que se llama como la democracia. Pues venga, vamos a ir viendo este proceso hacia a la democracia que se llama la transición. Bueno, vamos a ver las fuerzas políticas, los partidos políticos cómo se encontraban tras la muerte de Franco. Bueno, pues tenemos varios grupos. El primer grupo lo podríamos denominar los inmovilistas, el búnker. Eran los reacios a reformar el régimen hacia una dirección democrática con plenas libertades. Deseaban continuar con el sistema franquista, recordar represión, dura represión, censura de prensa, control absoluto de todas las fuerzas políticas, ausencia de partidos, ausencia de sindicatos, un Estado confesional, poder de la Iglesia, bueno, pues militarista, lo que hemos visto del franquismo, ¿no? Estos estaban organizados principalmente por todos los miembros de la corte que había, de las cortes, los miembros que habían de las cortes que todavía eran franquistas, gustaban de Franco y como personalidades más representativas pues tenemos al presidente del gobierno, al primer ministro que dejó Franco, que era Arias Navarro. Cuando muere Franco se encuentra Arias Navarro como presidente del gobierno o como primer ministro. También es importante la figura de Blas Piñar, que va a fundar un partido que se llama Fuerza Nueva, que gustaba de todos los características del franquismo. Otro grupo dentro de personalidades que habían trabajado con Franco, que habían ocupado cargos, pero estas personalidades veían claro que sin Franco no podía continuar el franquismo y hay que hacer una apertura hacia la democracia. Aquí tenemos Fraga, Areilza, Garrigues Walker, el propio Adolfo Suárez, que luego va a tener un papel muy importante, Martín Villa, ¿vale? Eran jóvenes eran políticos veteranos de la dictadura y que estaban convencidos de que había que ir hacia la democracia. Después tenemos también jóvenes que no habían vivido la guerra y que habían desempeñado algún papel con Franco y que van a tener un papel clave en la transición, como es Adolfo Suárez, ¿vale? O sea, tenemos dentro de personas que habían trabajado con Franco, que habían ocupado cargos, pues tenemos a los más inmovilistas, al búnker, pero tenemos también a otros que son aperturistas. Y ahora ya vamos con las fuerzas de la oposición, que no han tenido ningún cargo con Franco, han estado en la clandestinidad, ¿vale? Y bueno, pues lo vamos a agrupar en, por ejemplo, nacionalistas, ¿vale? Bien catalanes, como el Partido de Convergencia Democrática de Cataluña, dirigida por Jordi Pujol. En el País Vasco tenemos, como ya conocéis, el Partido Nacionalista Vasco, será la fuerza mayoritaria. Y también vamos a tener aquí
la fuerza contraria, porque el Partido Nacionalista, digamos, es de derecha y la fuerza contraria es la izquierda, y aquí va a tener un papel destacado un grupo terrorista llamado ETA, ¿vale? Entre las fuerzas de obreristas de izquierda tenemos el Partido Comunista de España, dirigido por Santiago Carrillo. Recordar que el Partido Comunista tuvo un papel muy destacado durante la Guerra Civil por la ayuda de la URSS, ¿vale? Y también tenemos el PSOE, que va a estar dirigido por Felipe González y Alfonso Guerra. Bueno, dentro de los sindicatos tenemos uno muy importante que surgió pues, el más reciente, que sería Comisiones Obreras, que pertenece al Partido Comunista, y ya tenemos el clásico de la UGT, que pertenece al PSOE, y la CNT pues, se va a convertir en un sindicato minoritario. En estos dos principales partidos de obreristas, junto con cierta oposición, ¿vale? Se van a unir en dos plataformas, una liderada por el Partido Comunista, llamada la Junta Democrática, y otra liderada por el PSOE, el PNV y la UGT, llamada Plataforma de Convergencia Democrática. Estas plataformas, estas asociaciones, estas juntas de oposición, pues se van a dedicar a agitar la sociedad con huelgas, con manifestaciones, para pedir un cambio brutal en las líneas políticas de España, ¿vale? Van a pedir una amnistía global, derecho y libertades, fin de la represión, o sea, lo típico de una democracia bien asentada, ¿vale? Pues venga, viendo las fuerzas políticas, vamos a pasar a los primeros momentos, ¿vale? Del reinado de Juan Carlos y el gobierno de Arias Navarro. Bueno, los primeros momentos de la monarquía estuvieron caracterizados por la indefinición. No se sabía para dónde iba a tirar, si iba a ser para el camino de la apertura o se iba a quedar en el inmovilismo, ¿vale? Juan Carlos va a mantener a Arias Navarro. También decir que Juan Carlos pues, va a estar rodeado de un grupo de asesores, y él le pidió a Arias Navarro que nombrara a Torcuato Fernández Miranda, que lo nombrara presidente de las Cortes. Un cargo muy importante, y esta persona pues, va a ser muy importante para dirigir el camino que hay que tomar hacia la democracia, ¿eh? El señor Torcuato Fernández Miranda había sido su profesor, y Juan Carlos pues tenía mucha confianza en este hombre, y va a ser una persona importantísima en la transición. Vamos a ver. Entonces estamos aquí en un punto donde lo que hay es una indefinición, no se sabe para dónde va a tirar. El, el rey mantiene a Arias Navarro, que ya pertenecía como primer ministro durante Franco, ¿vale? Esta decisión, pues, es criticada porque representa una continuidad del régimen, ¿vale? No parecía adecuado para el cambio que, que se eligiera que se continuara con Arias Navarro. Y lo que hace el rey con este nombramiento, con este mantenimiento, es mm, hay que tranquilizar a los inmovilistas y tranquilizar al ejército, porque si se hacen los cambios muy rápido, podíamos, podíamos provocar un nuevo golpe militar, mm, un golpe militar. Venga. En el gabinete del gobierno, pues algunos políticos eran de carácter reformista, como Garrigues Walker, Fraga, Araiza, Suárez o Martín Villa, y esto sí que fue buen visto por parte de la oposición, y despertaron cierta ilusión para el cambio que no se estaba produciendo. Había gente que quería el cambio más rápido y otros que no querían cambio, ¿vale? Entonces estamos ahí en una especie de inmovilismo, ¿vale?
Este inmovilismo, pues lo que va a provocar es la impaciencia de estas dos plataformas que hemos dicho antes, la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática, y se van a hacer, va a provocar muchísima conflictividad laboral y confrontación política, y va a dar lugar a que estas dos plataformas se junten, ¿vale? Y se va a juntar en lo que se llama la Coordinación Democrática o Plata Junta, ¿vale? En marzo del 76. Entonces va a haber más protestas, más agitación en las calles. Esta gente lo que van a pedir frente al inmovilismo del gobierno de Arias, pues un gobierno provisional, una amnistía general, unas libertades políticas y sindicales, unas libertades de prensa, reconocimiento de la nacionalidad histórica, se van a legalizar los partidos y por último una constitución. Ellos veían que las pequeñas reformas, que las reformas que estaban haciendo eran mínimas y necesitaban unas reformas mucho mayores y más rápidas, ¿vale? Entonces se produce una oleada de huelgas en el 76, ¿vale? Más cosillas por aquí. Y un hecho muy importante que, no, que me tenéis que poner son los incidentes de Vitoria, ¿vale? Eh, Vamos a ver. Vitoria, pues, el, sufrieron secuestros y cierre de publicaciones, se produce una manifestación en Vitoria con una durísima represión en marzo del 76, cuando 4.000 trabajadores en huelga estaban reunidos en la iglesia. La policía lanzó gases lacrimógenos y disparó con fuego real a las personas que salían. Murieron 5 personas. Este hecho marcó la dimisión de Arias, ¿no? Hubo Esto lo que hace es que aumente la represión y se tenga que utilizar a militares para mantener el orden público. Este hecho, como digo, fue el, el punto de culminante para la dimisión de Arias Navarro cuando se dio cuenta que el rey no le apoyaba y el rey estaba en contra de estas medidas. En un discurso que va a hacer el rey en la ONU, pues criticó al gobierno y Arias Navarro dimitió. El elegido va a ser Adolfo Suárez. Y entonces ya tenemos a Adolfo Suárez en el gobierno. Venga, con Adolfo Suárez pues ocurre un poco de lo mismo. La gente está a la expectativa y la oposición tampoco lo ve como una persona adecuada, porque era un político que había tenido cargos en el gobierno franquista. Había sido gobernador por la provincia de Ávila, creo recordar. Había sido director de Radio Televisión Española, creo recordar. Pero bueno, tuvo cargos durante el franquismo, entonces lo veían como un elemento franquista, ¿vale? Entonces este es el hombre que ha sido elegido y, y bueno, vamos a ver qué va a ir haciendo, ¿vale? Las medidas, pues, a pesar de lo que se pensaba, Suárez aceleró los cambios y facilitó acuerdos con la antigua oposición antifranquista. Vamos a ver. Va a despenalizar las asociaciones políticas, regular el derecho de la huelga, aprobó una amnistía muy limitada en un principio, ¿vale? Presentó el proyecto de ley para la reforma política y va a iniciar contactos con la oposición democrática. Los sectores más inmovilistas pues van a estar irritados por la evolución que se está viendo y van a ir demostrando el descontento, ¿vale? En este ambiente, pues el vicepresidente Díaz de Mendívil se enfrenta al resto del gobierno y dimitió, esperando los apoyos militares con un golpe de Estado. Suárez lo destituye por el general Gutiérrez Mellado, ferviente defensor de las reformas y del fin del régimen, ¿vale? Bueno, pues la medida estrella es la ley para la reforma política que se va a producir en noviembre y diciembre del 76, ¿vale?
Suárez va a estar decidido a su programa de reforma política hacia la democracia. Lo que pasa es que no lo puede hacer de forma brusca, como digo, por miedo a un golpe militar, ¿vale? Venga, va a presentar su ley para la reforma política con el objetivo, pues lo que hemos dicho, ¿eh? Va a recuperar la soberanía popular, hacer unas cortes cuyos miembros fueran elegidos por unas votaciones, por sufragio universal, va a defender, aumentar los derechos de las personas, reconocer el pluralismo político, se van a anunciar elecciones y hay que desmantelar el régimen franquista, ¿vale? ¿Qué más? Este proyecto va a tener un problema que va a tener que ser aprobado por las cortes que hay en ese momento y muchos miembros de los procuradores que se le llamaba, muchos miembros de esas cortes son franquistas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se va a conseguir que esas cortes aprueben esta ley habiendo tantos franquistas? Bueno, pues aquí muchos elementos de esas cortes franquistas pues ya estaban desunidas y sobre todo se hizo una gran labor de convencimiento por parte del rey, por parte de la presión de la opinión pública. Le tienen que ir haciendo ver a estos procuradores, a estos miembros de las cortes franquistas, que el camino sin Franco es directamente hacia la democracia, ¿vale? ¿Vale? Así que Suárez va a ofrecer a estos movilistas pues cierta garantía, como la no exigencia de responsabilidades a los implicados en la dictadura, mantener al Partido Comunista en la legalidad, aunque esto luego se lo va a saltar, ¿vale? En definitiva, esta ley va a ser aprobada por el Parlamento y luego va a ser aprobada por los españoles en un referéndum el 15 de diciembre del 76. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos la ley de reforma política. Venga, vamos a ver la oposición. Se había dado un paso importante hacia la democracia, pero va a haber dificultades, el camino no es fácil, ¿vale? La violencia, el problema más grande que tenemos es las actuaciones de grupos terroristas, tanto por parte de la izquierda como la ETA y los grapos, ¿vale? La ETA seguía matando en colaboración con su partido político Herri Batasuna y los grapos pues también hacen acciones terroristas como secuestrar al presidente del Consejo Supremo de la Justicia Militar, el general Villascusa. Y el acto más, después la derecha, la extrema derecha también tiene sus grupos eh, terroristas como los guerrilleros de Cristo Rey, la Triple A y el Batallón Vasco Español, ¿vale? Y uno de los ejemplos es el asesinato de un estudiante en una manifestación a favor de la amnistía por estos guerrilleros de Cristo Rey. Y un acto muy importante en este momento fue el asesinato de 5 abogados que pertenecían a Comisiones Obreras en la calle Atocha el 24 de enero del 77, que esto pusieron en jaque, son, son todas acciones que no benefician nada a la transición, al camino hacia la democracia, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, con estos, con estos ataques terroristas, lo que se puede alimentar es un posible golpe militar de, de- de- de los más inmovilistas. Pero al contrario, la respuesta popular fue siempre de contención y de salir en manifestaciones en defensa de la democracia. Total, tras el éxito de la ley para la reforma política, el gobierno va a salir reforzado y va a continuar con las reformas, ¿vale? Se suprime el Tribunal de Orden Público, que era el tribunal encargado de la represión desde 1963. Se va a legalizar los partidos políticos y se van a convocar elecciones
eh, generales, ¿vale? Elecciones completamente democráticas, con todos los partidos, se va a legalizar el Partido Comunista y, y van a poder presentarse todos los partidos a las elecciones. Vamos a ver, como decimos, hay partidos que son ilegales. Una vez que tenemos la ley de reforma política, lo más importante es ir a unas elecciones para que participen todos los partidos políticos con sufragio universal, en que todo el mundo puede votar, y, y así a ir a unas elecciones completamente democráticas y para ver lo que piensa el pueblo español, ¿vale? En estas elecciones hay dos partidos obreristas, dos partidos de izquierda muy importantes, que son el PSOE y el Partido Comunista. Decir que el PSOE va a celebrar el Congreso del PSOE el 27, 27º Congreso en diciembre de 76. Van a actuar líderes internacionales y Felipe González pues, va a ser el candidato del PSOE. Y deciden participar en estas elecciones. El hecho más importante va a ser lo que ocurre con el Partido Comunista. El Partido Comunista estaba ilegalizado, era mucho más, los franquistas lo odiaban mucho más y era mucho más delicado el asunto del Partido Comunista. El líder va a ser Santiago Carrillo. Entonces se prevé su legalización, pero esto hay que hacerlo de una forma de forma muy cautelosa, para no molestar a los franquistas o parte de la sociedad española que veía todavía al Partido Comunista como uno de los grandes males que originó la guerra civil, ¿no? Y Franco era el partido que más odiaba. Entonces, su líder, que estaba en la clandestinidad, aparece por Madrid y da una rueda de prensa reclamando el derecho a ser legalizado. Lo detienen el 23 de diciembre del 76, pero es puesto en libertad poco después, ¿vale? Se van a legalizar 78 partidos y se van a convocar las elecciones el 15 de junio del 77. Como hemos dicho, la legalización del Partido Comunista fue de las más difíciles, puesto que Franco odiaba, es el que era el partido que más repulsa sentía Santiago Carrillo. Entonces se va a legalizar en abril del 77. Las elecciones son en junio, pues ya en abril está legalizado. Por supuesto que esta legalización molestó a los sectores más inmovilistas y a los militares. Bueno, pues con estas legalizaciones y la amnistía de los presos políticos, pues todo estaba preparado para la celebración de las primeras elecciones democráticas, elecciones generales, desde la Segunda República. Y se va a convocar para el 15 de junio del 77. Los resultados, así en líneas generales, pues gana. Bueno, por supuesto que se tienen que crear los partidos políticos para que la gente los conozca. Se va a crear el partido de Adolfo Suárez, se va a crear la Unión de Centro Democrático, que era de Adolfo Suárez. La derecha se va a tener que va a tener también que crear su partido político, que va a ser Alianza Popular. Tenemos el Partido Comunista, tenemos el Partido Socialista, tenemos los catalanes, los vascos. Bueno, tampoco hace falta que simplemente que conozcáis un poco estos partidos políticos, son los que he puesto ahí en los apuntes, que lo estoy marcando, ¿vale? Bueno, los resultados. Pues el partido que gana es el partido de Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático. Y el segundo partido más votado es el Partido Socialista Obrero Español, con 118 escaños. 165 que tenía la UCD, 118 el Partido Socialista. Entonces, Adolfo Suárez se pone en mano a la obra con un gobierno ya sí democrático, porque ha sido elegido por los españoles. ¿Vale? La tarea más importante, los problemas así más gordos, digamos, pues elaborar una constitución que va a estructurar nuestro país, ¿eh? Va a articular políticamente el nuevo sistema político. Después también tenemos el problema de el terrorismo de ETA, que era el problema más grave, junto con el paro, con el problema económico, que ahora lo vamos a ver,
pero el terrorismo ETA seguía atentando pese a la amnistía total hecha en octubre del 77. También había un peligro por la otra parte. Si tenemos a ETA por la izquierda, tenemos por la derecha el peligro golpista, bien de los militares sobre todo, porque pueden ser que no vean bien esta marcha hacia la democracia que está habiendo, ¿vale? Con elecciones, con la legalización del Partido Comunista. Daros cuenta que la legalización del Partido Comunista sí que muchos la van a ver muy mal. No están de acuerdo con que se legalice el Partido Comunista. Bueno, una vez que estamos ya con el gobierno democrático elegido por los españoles de Adolfo Suárez, vamos a un apartado muy importante que sería los pactos de la Moncloa. ¿Qué son los pactos de la Moncloa de octubre del 77? Bueno, pues simplemente porque tenemos muchos obstáculos, tenemos el terrorismo, tenemos el paro y tenemos una grave crisis económica que se llama la crisis del petróleo. Estamos en el 77, pero esta crisis ya comenzó en el 73 y ahora se están viendo las consecuencias. La crisis del petróleo es una crisis derivada de la guerra que están teniendo Israel con sus países vecinos árabes. Como Israel está ganando las sucesivas guerras, los países árabes hacen una coalición, que son los países exportadores de petróleo, y como no han podido ganar la guerra, pues para hacerle daño a todas esas potencias que están ayudando a Israel, que son las potencias occidentales, son los países industrializados, los países más potentes económicamente, pues deciden dejar de suministrar petróleo. Van a exportar menos petróleo y esto lógicamente afecta muchísimo a los países occidentales, a los países más industrializados. Entonces se produce una gran crisis, subida de precios, porque todo depende del petróleo. Ante esta crisis, España por supuesto no era ajena a esta crisis, la está sufriendo y se van a tomar medidas tanto políticas como económicas. Y esto es lo que se le llama el Pacto de la Moncloa. Es un pacto con las principales fuerzas políticas del momento, ¿vale? Pues se van a tomar medidas políticas y medidas económicas. Vamos a ver las medidas políticas, pues aquí lo tenemos. Se suprime la censura, se modificó la legislación sobre secretos oficiales para permitir a la oposición el acceso a información secreta para que pueda cumplir con sus obligaciones. Se aprueban los derechos de reunión, de asociación política, de libertad de expresión. Se creó el delito de tortura. Se reconoce la asistencia de unos abogados para los detenidos. Se despenalizó el adulterio, ¿vale? Y se eliminó la estructura de las 7 leyes fundamentales y la ley del movimiento nacional. Medidas económicas, ¿vale? Pues derecho de asociación sindical, el límite de incremento de salario se fijó en el 22%, se intentó contener la inflación en la subida de precios, se reformó la administración tributaria, se va a tomar medidas de control financiero, ¿vale? A través del gobierno y del Banco de España ante el riesgo de quiebra de bancos o la fuga de capital hacia el exterior. Bueno, después de los pactos de la Moncloa, la labor más importante que tiene que hacer es la Constitución. ¿Vale? Se va a elegir una comisión de 7 expertos, eran de la UCD, del PSOE, del Partido Comunista, una minoría catalana y de Alianza Popular. ¿Vale? Van a tener un tiempo, pues, de varios meses para ir elaborando la Constitución y el texto al final pues, fue aprobado por el Congreso de los Diputados y se va a llevar a votación a los españoles en un referéndum el 6 de diciembre del 78. Y los españoles aprueban la Constitución por el 87% de los votantes. Vamos a ver, las características de la Constitución, importantísimo, ¿eh? España la van a definir como un Estado social y democrático de derecho. Tiene soberanía nacional,
El poder reside en el pueblo. La forma política del Estado es una monarquía parlamentaria. Los valores superiores son la libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Sobre la monarquía, es parlamentaria, moderadora y arbitral. Tiene funciones representativas y de carácter simbólico. Sobre la organización del Estado, ¿eh? va, se va a redactar un texto ambiguo que pudiera solucionar los varios problemas al mismo tiempo. Va a satisfacer las reivindicaciones de los nacionalismos históricos. Se recoge una serie de competencias que son exclusivas del Estado y otras que pueden ser cedidas a estas regiones o nacionalidades. Se establecen comunidades autónomas de dos categorías. Unas históricas, que serían Cataluña, el País Vasco y Galicia, creo, y otras para el resto de las demás, para las demás. Sobre derechos y libertades y la religión. Sobre la religión, el Estado es aconfesional. Se reconocía la influencia de la Iglesia Católica, pero hay libertad de cultos. Libertad de enseñanza, de mercado, derechos a la vida, a la propiedad, a la huelga, derecho a la educación. Estas libertades y derechos van a estar protegidos por un nuevo cargo administrativo que se llama el Defensor del Pueblo. Y también se crea el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial para defender estos derechos, lógicamente. Todas las leyes tienen que ser constitucionales. Los distintos poderes, tenemos, como siempre sabéis ya, pues el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo es las Cortes, formada por Congreso y Senado. Ambas elaboran leyes. El ejecutivo es el gobierno, que es el que va a dirigir la política interior y exterior. También puede hacer leyes. Y lo que pasa es que estas leyes tienen que estar aprobadas por las Cortes. Y el presidente del gobierno lo es porque lo ha votado las Cortes. ¿Vale? Y el Poder Judicial, pues está formado por jueces y magistrados. Se crea el Tribunal Constitucional, como hemos dicho antes, para que no se viole la Constitución y vigilar que no haya leyes que atenten contra la Constitución. Venga, vamos a ver por aquí. Vamos a ver.